clase. Solo voy a consultarles lo siguiente. ¿Será que estos ejercicios ya los terminamos? Profe, se quedó en la explicación del primer ejemplo. Me quedé en la explicación del primer ejemplo. Bueno, este es el primer ejemplo. Este sería entonces el tercer ejemplo. Vamos a copiar por favor el tercer ejemplo y voy a explicar. Solo vamos a copiar A igual a 7, B igual a 8, por favor. Y perdonen que haya ingresado tarde, pero está fallándome un poquito la plataforma. Jóvenes, nuestro segundo ejemplo nos indica que contamos con el valor de A, que el valor de A viene siendo el equivalente al cateto adyacente. Tenemos asimismo lo referente a B, que en este caso será el cateto opuesto. Como nos damos cuenta entonces, para nosotros poder completar un ejercicio de triángulos rectángulos, si contamos con estos datos, nosotros debemos evaluar con los datos que contamos si es factible utilizar la función seno y nos damos cuenta que en la función seno nos piden el valor de la hipotenusa. Si nos basamos en el caso de coseno, nos piden también el valor de la hipotenusa y entonces nos damos cuenta que en la función tangente, que es donde vamos a poder nosotros resolver este ejemplo. Con la función entonces tangente, tomemos nuestra calculadora y vamos a anotar primero que nada la tecla Shift. Seguidamente buscamos la tecla de tangente y vamos a colocar los valores. Solo estoy, permítanme con la calculadora. Les voy a proyectar la calculadora. Les estaba indicando entonces que presionamos la tecla Shift, seguidamente la función tangente y los valores nos indican que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, la cantidad de 8 séptimos. La cantidad de 8 séptimos entonces será el valor que vayamos a agregar. Y entonces nuestro resultado es lo siguiente, 48.81. Esperaría que les quede ese valor con lo referente al ángulo. De ángulo tengo la cantidad de 48.81 grados. Tenemos 48.81 grados. Esto entonces es nuestro valor con respecto al ángulo. Como ya conocemos el valor de A y el valor de B, que son cateto adyacente y cateto opuesto, me hace falta calcular el valor de la hipotenusa. Tenemos una fórmula en la columna número 1 de su ficha, donde nos indican que para el valor de H podemos dividir el valor del cateto opuesto entre el valor del seno del ángulo. O podemos ubicarlo también en la segunda columna, donde nos indican cateto adyacente dividido coseno del ángulo. Cualquiera de las dos funciones entonces nos darán el mismo valor o probablemente necesitemos efectuar una aproximación para que nos quede el resultado. Tenemos entonces de ángulo
48.81. Les indicaba cateto opuesto. Es decir, 8 divididos el seno de 48.81. De esta manera ingresamos nuestros datos. Y mi resultado me está quedando con la cantidad de 10.63. El valor de H entonces para este ejercicio es equivalente a 10.63. Tenemos el valor de 10.63. Y con ello estamos indicando entonces lo siguiente. Conocemos al cateto adyacente, conocemos al cateto opuesto, conocemos al ángulo y conocemos al valor de la hipotenusa. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesor, tengo una duda de cómo es eso para poner en la calculadora el 8 sobre el 7. El 8 sobre el 7. Bueno, ahí hay que, siempre que vayamos a calcular un ángulo, empezamos primero con la tecla Shift, después le damos la función tangente para que estemos calculando el valor del ángulo específicamente. Y entonces ingresamos los valores de 8 séptimos. 8 séptimos, cierro paréntesis, y mi resultado es 48.81. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguien está copiando, perdonen? Bueno, prosigamos entonces con el ejemplo número 3, por favor. Tenemos lo siguiente. Por favor, copiemos lo que está únicamente con el color verde, donde nos indica seno del ángulo igual a 12 sobre 17. Copiemos, por favor, eso como ejemplo número 3. Bueno, vamos entonces a resolver el ejemplo número 3. En este caso nos indican que contamos con el valor de seno, es decir, cateto opuesto, y contamos con el valor de la hipotenusa. Estos son los valores con los que contamos. Vamos a necesitar entonces el valor del ángulo y también vamos a necesitar calcular el valor del cateto adyacente. Esto es para darle solución al problema. Y entonces vamos a buscar cuál es el valor del ángulo. Tengo entonces que con la función seno del ángulo encontramos el valor. Como es ángulo el que estamos buscando, le damos Shift primero, la función seno, y colocamos los valores. 12 17avos.
Estamos entonces 12/17. Y nuestro ángulo es equivalente a 44.90. Tenemos el valor del ángulo como 44.90. Estos son grados. Tenemos 44.90 grados. Ahí está nuestro resultado. Y ahora necesitamos encontrar el cateto adyacente. Para el cateto adyacente, en nuestra ficha está en la segunda columna y tercera columna. Podemos encontrar el cateto adyacente como el producto del coseno del ángulo. Coseno del ángulo por el valor de la hipotenusa. Contamos con el valor de la hipotenusa para poder calcular lo que es el cateto adyacente. Tenemos entonces cateto adyacente. Ahí estamos. También podemos encontrarla con cateto adyacente. Esta es la fórmula que ustedes tienen en la tercera columna. Cateto adyacente, que va a ser igual al cateto opuesto divididos la tangente del ángulo. Tenemos la tangente del ángulo. Danae, perdone, usted ya tiene la respuesta del cateto adyacente. No, profe, es que estaba copiando la de arriba. No tenga pena. Todavía. Bueno, vamos a efectuar nuestro cálculo. Tenemos coseno. Coseno, nuestro ángulo es 44.90. Si su calculadora les abre paréntesis, hay que cerrar paréntesis y multiplicarlo por el valor de la hipotenusa, que son 17. En cambio, si su calculadora no les abre paréntesis, de una vez colocan coseno de 44.90 por 17 y el resultado, vamos a ver cuánto nos queda. Coseno 44.90 y multiplico ese valor por 17, que es la hipotenusa. El resultado me indica 12.04. Tenemos entonces 12.04. Y con esto ya tenemos el resultado de nuestro ejercicio. Contamos con el cateto opuesto, contamos con la hipotenusa, contamos con el ángulo y contamos con el cateto adyacente. Si tienen alguna duda, por favor me indican. ¿Alguien está copiando, perdonen? Bueno, continuemos entonces. Vamos con el siguiente ejemplo. Por aquí nos están dando el valor de coseno. Necesito que lo vayamos a efectuar. Nos están dando. En el caso de coseno, nos brindan el cateto adyacente.
y nos brindan el valor de la hipotenusa. Vamos a encontrar entonces el valor del ángulo y vamos a encontrar al cateto opuesto. Estos serán los dos valores que necesitamos encontrar. Vamos a ver nuestro ángulo. Nos indican con coseno. Shift, coseno. Los valores son 2/6. 2/6. El ángulo entonces tiene un valor de 70.53 ya con aproximación. Tenemos cantidad de 70.53. Si se diera el caso de que no vayan a aproximar, pues los resultados tampoco nos van a variar tanto. Cateto opuesto. Para cateto opuesto, multiplicamos seno del ángulo. Esa fórmula está en la primera columna de su ficha. Tenemos seno del ángulo por el valor de H. Y eso nos da el cateto opuesto. Vamos a averiguar cuánto es ese valor. Tengo entonces seno de 70.53. Me indican por el valor de 6. El resultado es 5.65. Tenemos resultado del cateto opuesto. 5.65. Y entonces nuevamente ya contamos con los 4 valores. Cateto adyacente, contamos con la hipotenusa, el valor del ángulo y el cateto opuesto. Me indican por favor si tienen alguna duda. Jóvenes, ¿alguien está copiando, perdón? Bueno. Hoy antes de finalizar nuestra clase, solo voy a indicarles este ejemplo que ya no lo vamos a resolver por algo curioso. No todos los ejercicios o cualquier tipo de ejercicios vamos a poder resolver con los triángulos rectángulos. En este caso, como es de nuestro conocimiento, contamos con el cateto adyacente. Y contamos con la hipotenusa supuestamente o de conformidad con lo que es la función del coseno. Resulta que yo tengo un triángulo rectángulo, más o menos de esta manera. Y ustedes saben que en un triángulo rectángulo, el valor o la parte más larga es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es y será el valor más grande del triángulo. Ahora bien, en este ejemplo nos indican que la hipotenusa es menor. Es menor al cateto adyacente. Y eso no es posible. ¿Qué va a suceder si tenemos este caso? Que el triángulo no vaya a poderse resolver. Si se nos olvida, nosotros operamos normal. Shift, función coseno. Y con respecto a los lados, yo coloco 20 sobre 18.
Si agregamos entonces 20 sobre 18, el resultado me indican que es error matemático. ¿Por qué es error matemático? Porque en el ejercicio yo estoy diciendo que es el cateto adyacente la parte más larga, cuando la parte teórica nos indican que el lado más grande del triángulo es la hipotenusa. Y como no se cumple con eso en este ejercicio, por eso nos queda error matemático. No sé si tenga alguien alguna duda. Si no hay dudas, que tengan feliz día, buen provecho, nos vemos. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, feliz día.